Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma, este programa de los domingos a las 8:30 de la noche por Noticias Caracol Ahora. Bueno, un noviembre de elecciones, la que tuvimos hace 8 días, si es que a eso se le pueden llamar elecciones, porque ya esto pasó de castaño a oscuro y estamos en dictadura total en Nicaragua, pero precisamente hoy domingo estamos en las de medio término de Argentina y vienen dos elecciones muy importantes en Venezuela, locales y regionales, y por supuesto en Chile, elecciones presidenciales y legislativas. Claro, y cerramos el mes ni más ni menos que con presidenciales en Honduras. Así que de aquí en adelante hablaremos mucho de elecciones, democracia, Estado de América Latina y por supuesto hasta llegar a lo que va a ser las elecciones congresionales y presidenciales en Colombia a principios del próximo año, marzo y mayo del próximo año. Y para mirar este tema hemos invitado a dos conocedores amplios del mismo, a Juan Pablo Lira, veterano en este programa, veterano en la diplomacia de su país y de América Latina, y que creo que ustedes comprenderán la importancia y el peso que tiene esta elección que se va a realizar en Chile y las próximas de la región de América Latina. Y por supuesto, Egle González Lobato, que con nosotros desde la academia, desde su tarea en la Universidad Central de Venezuela, precisamente en encuestas y democracia, nos va a ayudar a comprender lo que ocurre en el vecino país tan amado por Colombia. Así que bienvenidos los dos y quería arrancar dándoles las gracias y preguntándoles un poco este mes tan dramático que tenemos, tan cargado de elecciones, ¿qué significa para la región? Empezando por Nicaragua, con un proceso democrático que definitivamente ahora sí podemos llamar dictadura, desconocido por muchos. ¿Por dónde arrancamos a analizar esa situación de la región y de estas elecciones? Juan Pablo Lira, bienvenido. En primer término, María Emma, permíteme darte las gracias por esta oportunidad de estar nuevamente en tu A Fondo con María Emma. Y no puedo dejar de felicitarte por el maravilloso libro que acabo de terminar de leer de tu autoría, El camino que abrimos. Una maravilla, una biografía de una importantísima política colombiana, de una gran canciller, embajadora, directora ejecutiva de UNASUR. En fin, me encantó porque a uno lo hace volver sobre los pasos de muchas cosas que han ocurrido en este continente y que se olvidan, porque claro, la vorágine es muy grande. Y yendo a tu pregunta, yo agregaría que además de lo que nos está pasando ahora en noviembre con esta multiplicidad de elecciones que empezaron con Nicaragua y que comparto 100% tu diagnóstico, terminó de morir lo que podía restar de democracia en ese país importante centroamericano, que históricamente ha tenido convulsiones de distinta naturaleza, agregando que este año tuvimos elecciones en Ecuador y tuvimos elecciones en Perú, y que ahora vamos a tener elecciones presidenciales en Chile, y que vamos a terminar con elecciones presidenciales en Honduras, y el próximo año viene Colombia, marzo, mayo. Hay un movimiento, pero la democracia solamente se mide porque los seres y los ciudadanos pueden votar. Creo que hay que fijar un poco más la vista en esto, porque estamos viviendo cambios muy profundos, donde la manifestación del voto ciudadano tiene importancia y relevancia en el mundo que denominamos de la democracia, pero es insuficiente solamente eso. Creo que estamos entrando cada vez en una dinámica mayor, donde a los ciudadanos, sean ellas o ellos, se les debe ir consultando de manera más permanente su parecer y su querer, porque de lo contrario estamos viviendo también una declinación de la vibración por la democracia que es muy preocupante. La pandemia ha dejado una ola de pobreza en este continente aterradora, y cuidado con lo que nos puede ocurrir. Egle, usted que es directora de la Cátedra del Libro de Democracia y de Elecciones, precisamente en la central, ¿cómo se aprecia ese análisis de Juan Pablo Lira? ¿Tiene que haber algo más que simples elecciones cada 4 o 5 años en nuestra región? ¿O cómo evaluar ese estado de la democracia? Bueno, primero, obligada estoy a agradecerle
embajadora, porque usted sabe que aquí en Venezuela se es embajador hasta el final de los tiempos. La inspiración que es para mujeres acá, pues es muy grande. Así que estoy muy complacida de compartir esta tribuna aquí con Juan Pablo. Ahora, sobre las elecciones, lo que dice Juan Pablo es absolutamente cierto. La democracia está perdiendo cada vez más atractivo. E incluso muy preocupante con los jóvenes que sienten que la democracia realmente no entienden si esto se mide en una satisfacción de necesidades básicas. Bueno, ¿para qué sirve la democracia si no tengo esa tal satisfacción? Pero en todo caso, yo quisiera aprovechar este primer segmento para decir que estas elecciones y este ciclo electoral en la región nos tiene que llevar y sensibilizar a la necesidad de la integración regional. Nosotros, la elección venezolana, por ejemplo, no solamente pone el zoom en elecciones, que es una elección local, una elección doméstica, pero una elección que puede ser un punto de corte, un punto de quiebre hacia otra cosa. Y esto tiene que ver con esa relación inescindible con la negociación en México. Entonces, esta elección es muy importante para tomar decisiones, por ejemplo, con la frontera, con nosotros que somos hermanos. Esto no puede mantenerse una frontera cerrada. Entonces, Venezuela genera, si por supuesto lo miras desde arriba, sin tanto emoción y tanta pasión, es decir, si lo ves como un objeto de análisis, dice, bueno, Venezuela es un buen momento para hablar no solamente de elecciones, que es la posibilidad de que los ciudadanos resuelvan sus conflictos, sino también de empezar a hablar de un diálogo inclusivo, real, y no un diálogo, sino un diálogo, la negociación. Eso tiene que ir, porque Venezuela va hacia una negociación en México por Venezuela. Entonces, yo diría que esos son dos aspectos. Totalmente de acuerdo. Yo creo, estaba recordando precisamente en el libro que Juan Pablo relata ahora, El camino que abrimos, yo narro esa última entrevista que le hicieron a Luis Carlos Galán en Venezuela, justo 8 días, o casi 8 días o 9 días antes de su asesinato, donde él se sintió tan honrado, y hablábamos ahí en esa entrevista, él hablaba de esos hermanos siameses que éramos Colombia y Venezuela, que uno creía que jamás se podía romper, y se rompió. Entonces estoy de acuerdo, y ojalá la reunión de esta semana del presidente, la presencia del presidente mexicano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sirva para abrirle nuevamente espacio a ese diálogo en México. Pero volviendo a las elecciones, ustedes dos tienen elecciones en 8 días. Esas locales no son locales, tiene razón, son como en un ámbito más internacional, más regional, y van a significar mucho que pase en las elecciones de Venezuela y en las de Chile, donde obviamente derecha, tipo Bolsonaro, o nos iremos a una centroizquierda. Quería preguntarles a los dos, empezando por usted, ¿cómo lo ve? ¿Qué se viene? Bueno, es muy importante los escenarios que se están dando después del 21 de noviembre, es decir, qué discurso se tiene el 22 de noviembre. Y esto nos va a llevar definitivamente al análisis de la actuación de las oposiciones frente a gobiernos autocráticos. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno, evidentemente, que ha limitado libertades y que tiende pues a la autocracia, es un gobierno autocrático. Ahora, lo que pasa acá es que la reflexión de estas elecciones, repito, domésticas, pero con un impacto fuera de la frontera, es que siempre en estos casos la oposición tiene que comportarse de manera democrática. Entonces, ¿por qué las autocracias siguen ganando elecciones? Bueno, porque de pronto las estrategias que se traza precisamente esos factores opositores, no solamente que no sean exitosas, sino que son poco democráticas. Y aquí es una reflexión propia, es decir, y además, ojo, que no se tome mi comentario como antipolítica, todo lo contrario. Para que la antipolítica no capitalice el descontento
frente a que no hay cambios inmediatos y el voto no es una esperanza de cambio y no es una herramienta para la defensa de la democracia, no puede capitalizarlo. Esa antipolítica que te lleva a una parálisis. Hay que capitalizarlo desde los factores democráticos y exigir una renovación, un refrescamiento, una democracia dentro de los partidos que se oponen al gobierno. Claro. Y esa renovación, ¿no, Juan Pablo Lira, embajador, usted la ve factible en el caso chileno, dijéramos, con estos 3 candidatos que puntean sin encuestas en este último periodo? ¿Cómo lo proyecta usted? ¿Y hay ese sentimiento? ¿Puede haber renovación? Yo creo que definitivamente sí, si uno lo mira a la luz de los sucesos que han ocurrido, diría yo, no solamente en los últimos días, sino que diría yo a partir del estallido social de octubre del año 19. Este país denominado Chile, con sus características determinadas, de hoy día 19 millones de habitantes, con una migración venezolana de 500.000 venezolanos, 250.000 colombianos, 300.000 peruanos, todo esto en los últimos 5 años, ha tenido un cambio abrupto, porque de 7 gobiernos que hemos tenido desde que retornamos a la democracia, 5 han sido de centro izquierda, y el país ha crecido o se ha cuadruplicado por 4. Entonces, indudablemente hay una aplicación de una política, para no denominarla modelo, que ha sido exitoso. Pero se ha generado una revolución de expectativas probablemente, en base a ofertas que no se han ido cumpliendo y que han saturado la paciencia de la gente, por darle una denominación simple. Y esto explicaría lo que ocurrió en octubre del año 19, donde nadie se esperaba, comillas, que en el país modelo pasara lo que pasó. Y con convulsiones sociales en Ecuador, con convulsiones sociales en Colombia, con convulsiones sociales en el Perú, en países centroamericanos, la situación venezolana distinta, pero con características muy complejas, donde uno ha tenido la posibilidad de observar la migración de 6 millones de venezolanos en los últimos 5 o 10 años, que probablemente la migración más grande de la historia de la humanidad después de Siria. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está ocurriendo? En Chile es probable que haya un cambio. Este gobierno de centro derecha, segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, ha tenido, es decir, comillas, venció en la elección presidencial con una oferta de crecimiento. Y la gente, comillas, se cansó de solamente el crecimiento. Tiene necesidades de otra naturaleza. Tiene problemas con la educación, tiene problemas con la salud, tiene problemas con la previsión social, tiene problemas con la infraestructura, tiene problemas de esa naturaleza porque el costo de vida del modelo lo hace ser tremendamente de una alta carestía y de una alta concentración de la riqueza. Entonces, si uno va mirando los resultados de la elección de la constituyente, donde el gobierno obtuvo el 20% de los votos contra un 80% de la oposición, esto se ha mermado en los 5 meses de gestión de la constituyente, pero es muy probable que este 21 triunfen, porque tenemos el sistema del balotaje, segunda vuelta el 19 de diciembre, un candidato de derecha y un candidato de centro izquierda. Las encuestas, yo le pudiera decir, mi querida María Emma, son poco creíbles. Más bien la gente le tiene poca confianza porque en los últimos años no le han apuntado a una. No le han apuntado a una y han habido errores muy graves. Entonces, la sensación de manipulación es muy grande. De manera que yo creo que efectivamente viene un cambio. Entonces, sí, aquí concluimos, ustedes dos analizan que tenemos un problema de modelo y que va a haber un cambio probablemente, o debe haber un cambio. ¿Hay algo que se prevea, dijéramos, en las elecciones que vienen en Honduras? ¿Puede moldear un poco esa región o seguirá, dijéramos, en ese modelo de derechas ya establecido en ese país? Si me permites, yo creo que efectivamente es probable que también venga un cambio por la crisis que se está viviendo en el Triángulo Norte. Honduras, Guatemala y El Salvador están con una crisis migratoria complejísima y con un serio problema de tipo económico. Y este es el segundo periodo del presidente hondureño con una análisis o con una percepción social de mucha crítica, de mucha falencia, de mucha carencia.
Ahora, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues es difícil preverlo a la luz de lo que pasó en Nicaragua. Se quebró la unidad centroamericana. El SICA, por primera vez en su historia, no ha podido elegir su secretario general. Está fracturado el SIECA. Como bien decía Igli, y yo comparto con ella, ¿cómo no vamos a ser capaces, estos países de América Latina, de ponernos de acuerdo en un común denominador? Tú presidiste la UNASUR con todas las crisis que eso pudo tener, pero el fenómeno ocurrido en Venezuela nos quebró y nos distanció ideológicamente. Entonces hay un absurdo en todo esto, porque nos estamos autocondenando. ¿Y cómo lo ves desde Venezuela? ¿Cómo se ve desde este otro lado? Wow, es que ¿Cómo lo ves? a ver, porque lo que pudiera estar pasando, lo que empezaste a hablar al principio, que es el desmoronamiento de la democracia, el desmoronamiento, y entonces, ojo, aquí estamos frente a una situación muy delicada, porque en Venezuela pudiera pasar que se pueda hablar de apertura económica, pero no de un cambio político. Porque la gente además pudiera decir, mira, ¿qué me importa a mí quién esté gobernando? Si al final yo lo que necesito es el día a día. Entonces, lo que hay que llamar la atención es que lo que está en riesgo es la democracia, son los valores republicanos. Es decir, es la pérdida de la cultura de la sociedad por un gobierno con libertades, y pudiera incluso, por ejemplo, les comento, ¿cómo condenar a empresarios que pudieran estar de acuerdo en activar todo el mecanismo, todo el mercado productivo o los desarrollos locales? ¿Cómo decirle al que gana por lo menos en divisa que deje de ganar? No se comprende, y entonces allí es donde yo creo que el gran esfuerzo de los países, de manera, aquí yo retomo algo que tú has hecho, María Emma, énfasis en muchos programas que tienen que ver con la integración regional y aprovechar que el presidente de la CAF o el presidente del secretario ejecutivo, Sergio Díaz Granados, que está pues colombiano, pues tenga esa sensibilidad y retomar realmente los proyectos de la región como un proyecto por la democracia y por la sociedad. Y ha sido una de las críticas que muchos, yo creo, le hemos hecho ex cancilleres y otros le hemos hecho al presidente Duque, que es no permitir una pequeña ventanita, una pequeña entrada, dijéramos, a lo que puede ser ese diálogo necesario para retomar, dijéramos, un proceso de recomposición en Venezuela. Quería preguntarles por Colombia. Tenemos, como bien decía Juan Pablo Lira, elecciones en marzo, vienen elecciones congresionales y viene una elección muy definitiva, muy incierta. Nunca habíamos tenido una lista de más de 30 candidatos presidenciales, 20 de ellos elegidos por firmas y no por partidos tradicionales, así que una cosa atípica en el mes de mayo. ¿Cómo la están viendo ustedes y podrán este nuevo mapa político que se está armando en América Latina influir en esas elecciones o determinar, dijéramos, esa izquierda que hoy predomina en las encuestas? Entiendo que Juan Pablo no cree mucho en ellas, pero se equivocan mucho, pero aquí está liderando Gustavo Petro esas encuestas. Eso hará, la región hará que se permee, dijéramos, la elección en Colombia. ¿Cómo la ven? No sé si Juan Pablo Sí, yo creo que los vasos comunicantes en mayor o en menor medida funcionan en este tipo de situaciones. Y naturalmente, siendo Colombia la que es, que juega de bisagra entre Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, 50 millones de habitantes, con un proceso de implantación y de implementación de la paz que ha sido altísimamente complejo. Yo puedo observarlo con mucho interés, porque creo que ha habido una manipulación en el sentido negativo para intentar hacer cuestiones que no estaban en juego.
En ningún caso aquí se estaba buscando darle carta blanca a quienes tuvieron responsabilidades en crímenes de lesa humanidad o en cuestiones de esa naturaleza. Era buscar un mecanismo de entendimiento. Y esto me lleva a decir que ojalá entre colombianas y colombianos se puedan entender, conversar y converger en un gran gobierno. Ojalá pudiera ser un gobierno de centro, no porque me guste lo anodino, sino que porque creo que permite un respiro para que la sociedad que viene jugando de vértice a vértice pueda centrarse, tranquilizarse y observar. Porque cuando uno ve los índices de pobreza que nos ha dado CEPAL en estos días, uno queda aterrado, aterrado, aterrado. Cuando uno observa que somos el 8% de la población del mundo, más tenemos el 30% de los efectos del COVID. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa con este continente? Pero sin alejarme de Colombia. Naturalmente, yo creo que lo que está pasando en distintos países tiene efecto necesariamente. Tiene ¿Cómo, efecto y va a tener efecto. cómo lo ve usted? Y le sumaría por qué América Latina empieza a no aparecer en el mapa, dijéramos, a desaparecernos como del mapa del mundo, ¿no? No solo del hemisferio, no solo de Estados Unidos, sino del mapa mundial. ¿Cómo lo ve, Segle? Bueno, yo creo que en el caso de Colombia sería muy interesante mirar, por ejemplo, cómo sería la relación con Estados Unidos si el candidato que gane. Estados Unidos no lo puede sacar de la ecuación. La posición del presidente Duque ha sido una posición muy dura y una posición respecto a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Respecto a Venezuela. Entonces, hay que imaginar cómo va a ser esa relación de el próximo presidente Maduro, Nicolás Maduro, que va a estar en la presidencia hasta el 2024, que lo máximo que se puede lograr es un adelanto no más de 6 meses, según en México, pero hay que ver cómo es la relación con Estados Unidos, cómo van a ser las elecciones en Estados Unidos en el próximo año, que coincidan prácticamente también con Colombia, cómo va a quedar Biden en esa situación, es decir, cuál va a ser el resultado de eso. Y eso implica que regionalmente, vuelvo a insistir, hay que tomar decisiones respecto a la posición que juega la OEA, que lamentablemente ha dejado de ser un lugar de diálogo regional. Es decir, ha dejado de serlo. El Grupo de Lima, que ya no es de Lima. Entonces, nos obliga a tener una posición ya no desde solamente al venezolano, el ombligo al mundo, no, sino de nuestra relación geopolítica. O sea, Venezuela sigue siendo un problema. Venezuela lo único que exporta son venezolanos. 6 millones, Juan Pablo lo ha hecho en varias oportunidades. Entonces, ese modelo ha fracasado. Ese modelo de interacción entre los países ha fracasado. Ha ganado terreno el populismo. Ha ganado de derecha y de izquierda. Es lo de Chile. Un candidato de extrema izquierda alcanza el de extrema derecha. Eso es algo insólito. ¿Ah? Es decir, es una cosa, es un hecho realmente llamativo, escandaloso. Entonces, yo lo que creo es que las personas que estamos metida en esto, tenemos que presionar positivamente para que haya una visión más regional, que haya decisiones. Mira, yo trabajaba, y vale no se entienda como una cuña esto, pero yo trabajaba en un proyecto que llamé Mujeres 2030. Bueno, porque era tratar de no mirar la coyuntura política, sino mirarlo hacia allá, que el horizonte sea otro, pero además que me compare contigo, con Juan Pablo, o sea, veamos que los problemas que nos están afectando nos afecta a toda la región. La pandemia nos retrocedió en los derechos. Entonces, nosotros tenemos que buscar respuestas ya, desde ya, cuando pase la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto nuestro? Y es que perdimos liderazgos regionales, de alguna forma, no solamente proceso de integración, que no existe una región que tenía como ninguna, yo creo, toda suerte de mecanismos de integración histórica, pues, la OEA, ni qué decir, y nuestra presencia en las Naciones Unidas y en tantos organismos regionales, sino que además yo creo que es que de alguna forma los liderazgos que llegamos a tener en esta región han desaparecido. ¿Cómo recuperarlos? Como sugiere Igle, ¿qué ves tú, Juan Pablo Lira? ¿De dónde sacamos un liderazgo que sea el que
nos lleve, dijéramos, a alguna parte y no pensemos en eso que tú dices, en nuestro propio ser. Ahora, responder a esa pregunta tuya, María Emma, es de altísima complejidad, en tanto cuanto no seamos capaces primero de ponernos de acuerdo entre nosotros. Porque además nos gusta el análisis internacional, estamos inmersos en esto, y tenemos hoy día una confrontación chino-norteamericana de altísima complejidad, con agregado que por alguna razón que en algún instante vamos a tener que tener una explicación, el papel que está jugando Rusia en la región. No es la Rusia de la Unión Soviética, pero la presencia rusa en Venezuela, la presencia rusa en Nicaragua, el apoyo de Rusia a la reelección por cuarta vez de Ortega, eso tiene una significación que no es cualquier cosa. Putin no es cualquier cosa. El gas ruso para Europa no es cualquier cosa. El petróleo venezolano para Cuba y el petróleo venezolano para otros lugares del mundo, China incluida, no es cualquier cosa. Entonces, yo no entiendo cómo pudimos perder el horizonte de manera tan rápida, por decirlo de alguna manera. Imagínate que la UNASUR fue reemplazada por el PROSUR. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? La unidad de los gobiernos de derecha. Pero eso no nos llevó ni a la esquina a comprar agua, porque se derrumbó solo. Si aquí tenemos que desideologizarnos internacionalmente hablando, para poder tener, como dices tú, posibilidad de apretar un botón y que la luz roja en Naciones Unidas se prenda y que diga América Latina. No existimos. No existimos por ningún lado, más allá de crear problemas. No sé si nos das una palabrita de cierre, no sé si con un toque optimista y lea un poquito para ver cómo le hacemos, y con eso concluimos este diálogo que nos lleva a pensar en forma muy interesante hacia dónde debemos ir y a qué nos llevarán estas elecciones. No, pero quiero decir que este punto de quiebre hace que uno sea un poco más realista y uno realmente nos evitemos, mira, una pérdida de tiempo. Aquí lo que tenemos que hacer es efectivamente, lo ha dicho Juan Pablo muy bien, o sea, las ideologías han sido perturbadoras, o sea, nosotros tenemos que hablar con otros términos y buscar ese liderazgo precisamente dentro de los partidos y dentro de los no partidos, pero con personas, mira, que hagan un compromiso de entendimiento, como el que se hizo en México ahorita, sí, un compromiso con la honestidad, con la anticorrupción, con la democracia. O sea, yo creo que aquí tenemos que quitarnos las caretas y estar hablando con tantas cosas para la historia. No. Aquí tenemos que hablar de proyectos concretos. Sí, ¿cómo hacemos para lograr un cambio de inmediato y a corto plazo? Y es decir, los partidos políticos necesariamente tienen que mirar a las personas más que al partido. Sí, tiene que haber esa unión entre la sociedad y los partidos y caminar juntos, pero con un compromiso, ¿no? Un compromiso de país, un compromiso de región. Pues con esa nota yo creo que nos lleva a pensar, y me uno a ese Mujeres 2030, cuente conmigo. Concluimos esta charla tan amena. Gle González Lobato desde Caracas y desde Santiago de Chile, un gran amigo Juan Pablo Lira. A ambos muchísimas gracias y bueno, confiemos la suerte está echada tanto para hoy en Argentina, en las de medio término, como ustedes la próxima semana, tanto en Venezuela como en Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, María Emma, muchas gracias. Igual, Gle, un gusto conocerte. Saludos, Juan Pablo. Y a ustedes los esperamos en 8 días en A Fondo con María Emma, Noticias Caracol Ahora, domingo 8:30. Gracias a los dos. Gracias, María Emma. Gracias. Muy buenas noches.